Bien, chiquillos, mini cápsula número 5, si no me equivoco. Vamos a revisar un poquito más en detalle cómo se preparan los recipientes térmicos para la conservación de vacunas. ¿Ya? Ustedes saben que antes de usar un recipiente térmico, un refrigerador o una cámara de frío, los recipientes o los elementos para conservar estas vacunas tienen que prepararse y tienen que alcanzar la temperatura necesaria para poder guardar nuestras vacunas de manera segura. ¿Ya? Algunas consideraciones generales que uno tiene que tener en cuenta, y siempre es como un checklist antes de empezar a preparar algún elemento, es el tipo y la cantidad de vacunas. Recuerden de su guía, de su aula virtual, está las temperaturas a las que se guardan las distintas vacunas. Por lo tanto, no es lo mismo guardar una tresvírica que una BCG, o etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuánta cantidad de vacunas van a requerir guardar? Porque dependiendo de eso también es el espacio que van a requerir. De acuerdo a eso se calcula el tipo y el número de recipientes térmicos, si van a requerir una caja fría, porque son muchas vacunas, o si van a requerir un termo, ¿no es cierto?, de transporte tipo UNICEF, si es que van a hacer unas cuantitas vacunas o no. El tiempo de conservación o la vida fría y el tiempo de transporte. Yo no puedo tener una caja fría o un termo que tenga una vida fría media de 3 horas si voy a ir a vacunar a un lugar que me queda a 5 horas de distancia. ¿Ya? A eso se refiere este apartado. Y también, como yo les decía en la cápsula anterior, hay que tener en cuenta la temperatura ambiental. Si la temperatura ambiental es muy fría, y se los digo por experiencia propia, a mí me pasó en alguna oportunidad, el termo tiende a enfriarse más de lo que uno piensa cuando uno prepara el termo en un primer momento. Por lo tanto, la preparación cuando el clima es muy frío, tiene que ser por lo menos chequeado a lo más 2 o 3 veces después de haber cerrado la tapa con las vacunas dentro, ¿ya? Porque a veces el mismo frío ambiental es el que hace bajar la temperatura del interior del termo. Lo mismo si es al contrario, si por ejemplo tenemos una temperatura ambiental de 40 grados, no me ha tocado, pero he escuchado a colegas que sí les ha pasado, y la temperatura a la que dejaron el termo prácticamente les duró 2 horas y no les duró las 5 o las 6 a lo que estaban programados, ¿ya? Por lo tanto, siempre es bueno tomar las precauciones necesarias en términos de aislación del centro del termo. Ya lo vamos a ver en algunas imágenes. Ahora, una pregunta para que lo vayan pensando y lo vayan respondiendo. ¿Cuál sería el tiempo que ustedes creen que se requiere para el acondicionamiento de los paquetes fríos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿O ninguna de las anteriores? Les voy a dar un par de segundos para que lo piensen. No se los voy a resolver aquí, está dentro de su aula virtual, pero es bueno que vayan pensando cuánto. O a lo mejor la respuesta tampoco está aquí y sería depende, ¿ya? ¿Cómo se hace el procedimiento para preparar los termos? Primero se acondiciona con paquetes fríos con agua, o sea, los hielos o los cold pack o digamos, unidades refrigerantes tienen que ser con agua, ¿ya? Puede ser una botella, puede ser un suero si es que no tienen otra cosa, pero traten de no utilizar los gel pack, que son estos refrigerantes en gel, porque es muy difícil mantener una temperatura homogénea en un gel, ¿ya? Recuerden que el gel está formado por partículas que no son del mismo tamaño todas las partículas, por lo tanto la cantidad de frío o de calor que va a guardar va a ser diferente en cada zona del gel, ¿ya? También hay que tener ojo con los paquetes de gel porque se congelan, pero no se endurecen, por lo tanto son bastante engañadores en relación a la temperatura. La idea es primero retirar los paquetes fríos con agua desde
freezer, del congelador, ¿no es cierto?, que habitualmente están duros como piedra, ¿ya? Se colocan sobre una mesa, se espera a que la superficie externa de los paquetes fríos presenten gotas de agua o estén como, se ven como un poquito sudados, ¿ya? Hay que agitar el paquete frío y verificar si hay presencia de agua al interior del paquete frío. La idea es que estén congelados, pero no, digamos, fríos por fuera, ¿ya? Si, cuando ustedes sacan una unidad refrigerante, ¿no es cierto?, del refrigerador, valga la redundancia, ustedes la sacan, la toman y está como con una escarcha encima blanca. Esa escarcha blanca tiene que descongelarse de manera natural. No es recomendable apurar ese descongelamiento con agua de ningún tipo porque habitualmente enfría el agua, o sea, calienta, más bien digo, el agua que está dentro de los paquetes de hielo. Y se nos puede pasar la temperatura hacia el otro lado, o sea, ya no van a enfriar, sino que van a estar más bien cálidos, ¿ya? Y se secan los paquetes fríos, se colocan en el recipiente, ojalá en la parte hacia los bordes de la caja fría, y se colocan las vacunas al interior del recipiente. Ojo con esto, chiquillos. Los paquetes fríos se tienen que poner secos. ¿Por qué razón? Porque dentro del termo, si se ponen humedecidos, lo más probable es que la capa externa de esa agua que queda en el paquete se congele, se vuelva a congelar, y si la vacuna queda muy en contacto con la unidad refrigerante, se va a congelar. Para que eso no les pase, es súper importante, ojalá, usar de estas cajas con cartón corrugado, ¿no es cierto? De este que tiene como una cosa así, que tiene como como una capa de aire al medio, ¿ya? Y eso va a aislar las vacunas del contacto directo de la unidad refrigerante. Una de las cosas que nunca tienen que hacer, chiquillos, es dejar las vacunas en contacto directo con la unidad refrigerante, ¿ya? Consideraciones que creo que está acá, no está, pero está dentro de las consideraciones, hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Evitar la exposición del recipiente térmico a los rayos solares. Yo me imagino que todos ustedes han ido de picnic o han llevado un cooler con algunas bebidas frías, ¿no es cierto? O cervecita, ¿no es cierto? Bien heladita, la dejaron en la playa, la dejaron al sol y cuando fueron a buscar sus bebidas ya estaban calientes. Aquí ocurre exactamente lo mismo, chiquillos, por lo tanto hay que evitar el sol directo en la caja fría. Hay que evitar las caídas, los golpes o los impactos del recipiente térmico por varias razones, porque generalmente tienen un aislante que es de aluminio, una que eso se puede romper, ¿ya? Y la otra es que los frascos adentro también se pueden romper. Y créanme que perder 20 dosis de vacuna o 30 dosis de vacuna es un leseo, digamos, es muy complejo de informar, de asumir, de hacer el seguimiento, de cómo se elimina esa vacuna, qué se hace con lo que se derramó, etcétera, etcétera. Piensen que están trabajando con elementos biológicos que algunos de ellos están inactivados, pero siguen siendo virus vivos. Por lo tanto, el riesgo de contaminarse con un accidente por vacuna es sumamente complejo, ¿ya? Así que yo les ruego, chiquillos, por favor, que se cuiden al manipular los frascos y al administrar las vacunas. Y evitar también la congelación accidental de las vacunas sensibles a bajas temperaturas, y por eso es la precaución que yo les decía de poner este cartón corrugado, ¿no es cierto?, alrededor de las vacunas y que este cartón dé hacia los, ¿cómo se llama esto?, las unidades refrigerantes, ¿ya? Aquí está la forma un poco del acondicionamiento de los paquetes fríos con agua. La primera parte, cuando se retira el paquete frío con agua del congelador, este puede encontrarse a muy baja temperatura, entre menos 15 grados Celsius a menos 20 grados Celsius. Nosotros necesitamos aproximadamente una temperatura entre 3 a 5, ¿ya? O cuando mucho, 8 grados Celsius en algunas vacunas, pero no podemos darnos el lujo de que este paquete esté a menos algo, porque si no significa que se nos van a congelar las vacunas.
Por lo tanto, se van a poner los paquetes fríos con agua, o sea, adentro están cerrados, ¿no es cierto?, con agua, sobre la mesa de embalaje y esperar hasta que desaparezca el hielo de la superficie, que era lo que yo les decía. Agites el paquete frío de agua hasta escuchar que el agua se mueve lentamente. Y aquí hay que tener muy claro que si el paquete está duro, ya significa que todavía está congelado, por lo tanto todavía está con temperaturas similares a como lo sacamos del freezer. ¿Ya? Por eso es importante agitarlo. Si el paquete, el agua adentro suena como guatero, digamos, o como una botella con agua, es porque ya la temperatura que alcanzó el paquete es la que a nosotros necesitamos para, eh, ¿cómo se llama esto? Para acondicionar nuestro termo. Lo primero que vamos a hacer entonces, después de agitar el paquete, es ir colocando los paquetes fríos con agua en el termo, ¿no es cierto?, en los bordes del termo, por la parte externa, ¿ya? Cosa que quede adentro como un espacio, y ahí entre la unidad refrigerante y la vacuna, en ese espacio generalmente se pone una caja que proteja, ¿no es cierto?, a las vacunas del contacto directo con la unidad refrigerante. La disposición de paquetes fríos en las cajas térmicas, lo ideal es en la forma que se está viendo acá, y por eso las unidades refrigerantes tienen un tamaño determinado. Generalmente uno compra o se compra, digamos, en abastecimiento las cajas frías con sus unidades refrigerantes de la caja fría, ¿ya? Y como yo les decía, colocar los paquetes fríos de agua en el fondo de la caja térmica, o sea, en la parte de abajo de la caja, y después ir poniendo en los bordes, todos los bordes de la caja para, como está en la imagen acá, se deja un espacio al medio en el cual se ponen las vacunas, ojalá en su propia caja para que no tengan contacto directo con la unidad refrigerante, y sobre eso se tapa nuevamente con unidades refrigerantes. ¿Ya? Con eso yo me aseguro que efectivamente la temperatura de esta caja térmica se va a mantener y la vida fría va a ser digamos, va a alcanzar la máxima vida fría que pudiera generarme esta caja. Transporte de jeringas e insumos, hay algunos lineamientos de manejo, sobre todo cuando van a campañas. Hay que llevarlos siempre empacados para proteger la integridad. Generalmente en los CEFAM uno tiene un bolsito, ¿no es cierto?, que se utiliza como tipo botiquín, donde uno lleva las jeringas, lleva las agujas, lleva algodón, ¿no es cierto?, lleva también las cajas de cortopunzante, las cajas de vidrio, etcétera, etcétera. Y el transporte debe ser cauteloso para mantener toda la esterilidad, o sea, no podemos llegar y meter todo junto y revuelto porque no nos sirve, sino que mantener las jeringas aparte, las agujas aparte, el algodón que necesita estar limpio pero no estéril en otro paquetito, y así tratar de ser lo más organizados posible. ¿Ya? Y tienen que ser transportados en empaques secundarios. Siempre se mantiene dentro de una bolsa, puede ser una bolsa plástica, una de esas Ziploc o una cajita, ¿no es cierto?, y se van acomodando los materiales para que no anden sueltos dentro de los bolsos para llevar los insumos. Hay que tomar las medidas necesarias para proteger de la humedad y otros agentes externos. Acá en Santiago no van a tener mucho problema, pero créanme que en el sur sí es un tema, porque cuando llueve los bolsos se mojan y los equipos también se pueden mojar, y ustedes saben que un empaque de una jeringa que está mojado pierde automáticamente su esterilidad, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Hay que inspeccionar el estado de las remesas a la llegada de destino, ¿ya? O sea, todo lo que uno se llevó, uno tiene que abrir el paquetito, ¿no es cierto?, y empezar a revisar para que esté en un buen estado. Hay que informar el estado de los productos al llegar a su destino, sobre todo estamos hablando de las vacunas, que estén todas las vacunas como corresponde, y ustedes van a ver que cuando en los CEFAM llegan pedidos de vacuna, están toda la mañana contando vacunas, revisando las fechas de vencimiento, registrando por aquí, registrando por allá, viendo la temperatura. Créanme que es un trabajo que es bastante intenso y que no es fácil de hacer, ¿ya? Hay que presentar un informe y notificar a nivel superior si hay algún daño, por ejemplo, no sé,
se dañaron las vacunas porque, me recuerdo que le pasó a una colega una vez del norte, que iban al desierto, a un centro de salud familiar que queda por ahí, por Ovalle, no sé por dónde, pero metido en los cerros, en el desierto, y resulta que la camioneta, la van, con todo el pedido del mes, se quedó en pana en pleno desierto, en pleno verano, con temperaturas dentro del vehículo de más de 40 grados. Por lo tanto, esas vacunas pasaron las horas y se perdió todo la remesa mensual de vacunas que iba destinada a ese centro de salud. Tómenle el peso a lo que eso significa, ¿ya? Porque hacer los pedidos de vacunas uno tiene que hacerlo con 45 días de anticipación aproximadamente para que funcione la llegada desde el nivel central hasta el nivel intermedio y que tengan realmente disponibilidad de vacunas para entregarme y yo llevarme al centro de salud. Por lo tanto, fue todo un drama, se tuvieron que atrasar todas las vacunas, etcétera, etcétera. Se tuvo que hacer una serie de informes, informar de diversas maneras. Me acuerdo yo que tuvieron que tomarle fotos incluso a la camioneta, al desperfecto que había tenido, etcétera, etcétera, para justificar toda esa cantidad de vacunas, que era un mes completo de vacunas, menos mal que era un centro pequeñito, por lo tanto la cantidad de dosis que se habían perdido no eran muchas, pero fue toda una tragedia para la colega y espero que a ustedes no les pase y que si les pasa, sepan cómo lo tienen que informar o por último tengan la idea de que en algún minuto se lo van a tener que informar y van a tener que devolver esa cantidad de vacunas que se echaron a perder tal cual porque no se pueden llegar y eliminar en la basura común. Se tienen que inactivar, se tienen que pasar por un esterilizador, hay una serie de pasos que se tienen que hacer para eliminar este tipo de desecho biológico, ¿ya? Los productos dañados, por ejemplo, vamos a ver que algunas vacunas cuando se congelan se ponen como turbias, ya como clarita de huevo, y ahí uno se puede dar cuenta que la vacuna no funciona, que está mala, y esos productos dañados deben almacenarse en áreas asignadas, en algún área especial, y ahí hay que ser muy cuidadosos con dónde uno designa esa área para que se almacenen, para que no sean usadas y no sean eliminadas a la basura común. ¿Ya? Recuerden que todas esas vacunas que se dañan, los frascos que se rompen y todas esas cosas hay que devolverlos a el nivel intermedio o el nivel central en su defecto. Y con eso terminamos esta parte que tiene que ver con la preparación de los termos. Espero que se hayan hecho una idea, ¿ya? En relación a la preparación de los termos para transporte. Y viene otra mini cápsula que tiene que ver con algunas buenas prácticas en relación al almacenamiento de vacunas. Así que nos vemos en la mini cápsula que sigue.